told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y aquí estamos ya con nuestro nuevo video acerca de la sección de análisis de acciones, ¿ok? De stock, buscando oportunidades o tal vez evitando posibles oportunidades o posibles riesgos del mercado, ¿ok? Entonces, bueno, ayer le subí dos bastante interesantes, Chevron y ExxonMobil. Pueden ir a verla revisando el canal, es el video antes de este, o busquen la lista de reproducción análisis de acciones, ¿ok? Y esta pues nos la solicitó nuestro amigo Antonio, que le diéramos un vistazo a la empresa Albemarle, que opera con respecto al litio principalmente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar hoy más que el gráfico primero. Ya vamos a ver el gráfico, oportunidad gráfico, vamos a ver un poquito de qué se trata esta empresa. Y esta empresa por aquí pues, nos dice que es una empresa especializada en la producción de químicos y materiales avanzados con un enfoque principal en tres áreas claves: el litio, bromuro y catalizador y refinación, ¿okay? Aunque su enfoque principal o su principal ingreso está destinado al litio, ¿okay? A la producción de litio, ya que es un componente esencial para las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos y algunos dispositivos electrónicos. Y esta empresa extrae y procesa el litio a partir de salmuera y minerales y tiene operaciones en lugares como Chile, Australia y Estados Unidos principalmente, ¿ok? También, pues bueno, acerca del bromuro y algunos catalizadores, pero principalmente con litio, ¿entendido? Esta empresa ha tenido una expansión importante, sin embargo llegó un momento que ha tenido una caída muy fuerte, ¿ok? Vamos a ver aquí rápidamente el gráfico. Vemos que prácticamente a partir del noviembre del 2022 lo que ha hecho es iniciar una tendencia bajista, ¿ok? Pero vamos a revisar un poquito acerca de su resumen financiero más actual. Aquí nos vamos a la página de Investing. Puedes buscar cualquier página donde te dan algunos daticos, y aquí vamos a irnos en la parte general. Vamos a ver qué nos dice aquí general, que está cotizando a 77,03 en este momento la acción. Vamos a ver aquí, vámonos para la parte de fundamental. Vamos a hacer clic donde dice el informe financiero, porque cuando están estas empresas aquí hay que ver, como repito, hay muchos datos que uno puede observar desde el punto de vista fundamental, pero hay unos que a mí me encantan. Rapidito ya se los voy a mostrar. Primero que nada vemos que tenemos un pequeño gran riesgo por aquí, que es la rentabilidad sobre los fondos propios. Eso está en negativo, ¿ok? Tiene una deuda sobre el patrimonio de 35,77%. Habría que seguir revisando lo del sector, pero eso digamos que está ahí más o menos con inconveniente. Pero yo me quiero ir aquí al dinero, porque más allá de todos los ratios que podamos ver y buscar una proyección importante de cómo se beneficia la empresa, sabemos que no viene bien. Los precios del litio han venido cayendo mucho. Fíjense por lo menos este gráfico que tengo por aquí. Esto es contra el yuan. Sin embargo, vemos también esa caída prominente que ha tenido el litio en los últimos periodos, en los últimos años, y eso ha afectado al beneficio de la empresa. Entonces, bueno, volvemos aquí al resumen. Vámonos a ingresos totales, o sea, los ingresos como tal. Vemos que intentó tener un repunte hasta el 2022, que es donde vemos que el gráfico, ¿ok? Aquí está 2022, este es anualizado, ¿ok? Hasta ahí todo iba hermoso. Luego, final del año 2023, hay un ingreso bastante importante para caer fuertemente hacia el 2024. ¿Okay? Vámonos ahora a los gráficos o a los datos trimestrales. Porque aquí me parece que hay algo bastante interesante. Fíjense lo siguiente. Nos vamos primero al ingreso total.
En el ingreso total vemos que a partir de el informe de junio de 2024 viene disminuyendo. ¿Ok? El beneficio bruto cayó sobre todo en el trimestre de junio a septiembre fuertemente. ¿Ok? Cayó bastante fuerte. Y el margen neto o el beneficio neto cayó muchísimo. Estamos hablando de un porcentaje bastante grande aquí. Desde de menos 188,2 a menos 1000,68,99 millones. El beneficio neto. Sin embargo, el último ejercicio, el último trimestre que fue para el mes de diciembre, estos datos en negativo se convirtieron en positivo. Eso sí, bastante bajitos. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, en lo que es el margen neto, venía de 4 trimestres en negativo y consiguen su primer trimestre positivo. ¿Ok? En beneficio neto, venía de los últimos 4 trimestres, venían 13 en negativo y este se convierte en positivo, multiplicando por mucho el último trimestre positivo. Entonces hay algo que están haciendo bien, hay algo que cambió aquí. ¿Entendido? Hay algo que hay que irlo como revisando a ver qué es lo que pasa. Entonces yo me voy a ir un momentico y voy a buscar aquí otro, es la cuenta de resultados. Vamos a ver aquí que me lo da un poquito más detallado. Y yo observo que uno de los factores importantes es la reducción de los costos de los ingresos. ¿Ok? Desde el punto de vista anual, vamos a verlo aquí en el trimestral. Los costos de los ingresos, fíjense cómo aquí veníamos de los últimos trimestres de 3.049, 1.321, ahí hay una caída importante, 1.440, 1.458 y luego cierra el último trimestre con 1.071. ¿Okay? Con 1.071. Por lo tanto, esa reducción de costo ayuda a que el beneficio neto pues se mantenga importante. ¿Okay? Hay otras variables que podemos revisar, por supuesto, pero yo en este caso me voy a quedar con el beneficio. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está pasando de tener pérdidas a tener ganancias, poquitas. Pero esto lo que quiere decir es que esa curva de caída en los beneficios se me está invirtiendo. Se está intentando colocar en positivo. ¿Ok? Eso no quita que la empresa siga teniendo riesgo. ¿Ok? Bueno, vámonos entonces ahora al gráfico. Vámonos a ver qué tenemos por aquí en el grafiquito. Fíjense que como ya hablamos, que a partir, vamos con esta línea vertical de noviembre del 2022, a partir de ahí empieza el movimiento a la baja importante y vamos a colocarnos aquí para el último trimestre que es diciembre 2024. Luego de esa caída que viene el informe, podemos observar cómo sale una velita verde importante y el precio sigue cayendo, pero empieza a mostrar mechas por la parte baja con volúmenes importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay gente que sabe más que usted y yo que empezó a comprar. Vamos a eliminar todo eso. Vamos a ver todo este movimiento y observemos nuestros indicadores por la parte baja. Nosotros podemos ver en el precio, ¿ok? Con estas líneas vamos a colocar una flecha porque no están tan rectas, que se están registrando mínimos cada vez más bajos. Pero entre el mínimo inmediato anterior, digamos que donde está la flechita, vamos a colocarla amarilla y la flechita roja, hay un proceso de desaceleración de la caída. Aunque tenemos un mínimo más bajo, la proporción o la distancia que hay entre el mínimo rojo y el mínimo amarillo es mucho menos que entre el mínimo verde y el mínimo rojo, pero sigue siendo un mínimo más bajo.
Por la parte baja de nuestro indicador podemos observar que en el Squeeze Moment tenemos mínimos más altos. Y si yo me voy al RSI, también tenemos mínimos más altos. ¿Ok? Con un posible rebote en el RSI. Esto es gráfico semanal. ¿Esto quiere decir to the moon? No, para nada. Esto lo que quiere decir es que posiblemente esta empresa está iniciando un posible suelo. ¿Ok? Un posible suelo. Todavía no hay señal de cambio de tendencia. ¿Ok? No hay señal. La tendencia sigue siendo totalmente bajista. ¿Ok? En el gráfico semanal. Vámonos a subir un poquito al gráfico mensual. O sea que en los gráficos de acciones es bueno ver el mensual. Si observamos el gráfico mensual desde el último impulso, le agregamos una estructura de Fibonacci, prácticamente el precio ha tenido una caída más del 80%. Si esta empresa cae 80%, pero ya empieza a generar posibles beneficios, una recuperación por lo menos de 5, 6, 7% no sería algo extrañable. ¿Ok? Tenemos direccionalidad alcista en el monitor, lo que quiere decir que la volatilidad de las ventas ha venido disminuyendo. El ADX todavía no se nos ha girado, está en pendiente positiva, debería estar pendiente negativa. Y el RSI está intentando hacer un rebote, pero todavía sigue siendo pendiente negativa. Entonces, gráficamente y observando algunas cositas del fundamental, nosotros podemos ir reflejando que posiblemente esta empresa va a ser un suelo, pero que la tendencia sigue siendo bajista. Ahora bien, ¿con qué se come eso, Rafael? ¿Nos metemos o no nos metemos aquí? Esto es una decisión de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar en una empresa que ya tiene una tendencia alcista y tú lo que te vas es a incorporar en esa empresa, que meternos en una promesa o en una estimación. Vamos a revisar, por ejemplo, aquí un poquito los datos que nos puedan dar aquí TradingView. Fíjense, aquí tiene una gráfica bastante importante donde analizas algunos otros analistas que tienen una previsión de que la acción pueda mantenerse ahí en 95.85, buscar ese objetivo. Ese objetivo está actualmente 77, o inclusive algunos optimistas en un $140, ¿ok? Y un pequeño grupo, el 11% de los analistas, estiman que siga cayendo a los 68, ¿ok? Entonces, dentro de este informe, que obviamente es un informe, sigue siendo analítico, sigue siendo subjetivo, no es una verdad absoluta, tenemos que agregarle otra cosita. ¿Cuál es otra cosita que tenemos que agregarle? Ya se lo vamos a poner aquí. El valor intrínseco. Ya hemos hablado que se calcula, tiene varios cálculos. Estamos usando la página Alpha Split para calcularlo. Y me dice que el valor intrínseco está aproximadamente en 147.9%. Esto es lo que estiman algunos analistas que debería valer esa empresa. Entonces, fijamos que ese valor intrínseco está bastante cerca de la estimación superior que nos da aquí en TradingView. Quitamos esto y vamos a graficar ese valor de 147, 140. Estamos hablando de esta zona. Esta zona, si le agregamos un Fibonacci invertido, estaríamos hablando de un retroceso a la zona de 0.23% de Fibonacci, la zona de 0.23 de Fibonacci. Este es un retroceso real, sí, normalmente siempre y cuando la empresa mantenga sus niveles de beneficio, ir al 0.23 de Fibonacci como rebote no es algo alocado. La ventaja que nos está dando esta empresa es que de hacer ese movimiento estaríamos en una recuperación de casi 50-60% en el precio, ¿ok? Ahora bien, eso suena muy bonito, así como que ya compremos. No.
vamos a tener cuidado, mi pana, mi amigo. ¿Por qué? Porque la tendencia alcista no está garantizada. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si tú quieres invertir en esto a largo plazo, yo diría que todavía no, que deberíamos tener más información, esperar el siguiente resultado. Vamos a ver, vamos a buscar por aquí el calendario de resultados. Vamos a ver cuándo son los siguientes resultados que pueda tener esta empresa. Ok. Porque ya nos daría con otro trimestre en positivo. Puede ser, están aquí ya, calendario de resultados, pudiese ser, okay, ALB, oh, ya lo pasó para acá, se me olvidó que no estaba aquí. Para el 30 de abril estarían dando los siguientes resultados. ¿Okay? Los resultados económicos del otro trimestre de esta empresa. Si esos resultados se mantienen tal vez en positivo, que es una estimación positiva, pudiésemos empezar a ver ese rebote de forma real. Pero no sería un rebote completo hasta arriba. Sería un rebote para empezar a iniciar una posible zona de acumulación. Lo vamos a colocar así completo. Todo esto es una zona de acumulación. O sea, nos estaría empezando a hacer el suelo. ¿Ok? El suelo. Entonces, ya a partir de ahí, con ese siguiente informe, pudiésemos tener ya un poquito más de datos de ver si ese rebote del último trimestre es real o simplemente porque se disminuyeron los costos. ¿Ok? O es porque la empresa empezó a generar un beneficio operativo o entender que de repente esa subida, ese ingreso positivo es porque disminuiste los costos y ya. Si es porque disminuiste los costos solamente, pero no hay un incremento en su ingreso general, entonces esta empresa probablemente va a seguir cayendo. Y hay que tomar en cuenta de que hay otras grandes que están entrando en este mercado, como las que vimos ayer de Chevron y ExxonMobil y algunas otras, que aunque sigue siendo principal el caso de Albemarle, esos grandes también van a acaparar gran parte de este mercado, pero no dependen netamente del mercado del litio. Entonces sigue siendo una inversión muy riesgosa. Ahora bien, para un trade, para intentar un trade con tu gestión de capital, con saber, sí estaría interesante porque fíjate que vamos a gráfico diario y en gráfico diario yo tengo una entrada técnica. Tengo aquí direccionalidad alcista, pasándome puntico verde, tengo un ADX pendiente negativa y tengo el RSI, el promedio pendiente positivo. Si yo me voy a gráficos de 4 horas, esto me está haciendo un rango. Entonces, probablemente en la apertura de mercado en la mañana, aquí me dejó un gapcito en la zona de los 75.49. Pudiésemos encontrar la oportunidad de encontrar un precio por debajo de los 76 para ingresar y buscar un trade. ¿Okay? Pero esto sería un trade, obviamente buscando un swing trade. No sé si en los 90, pero desde el punto de vista gráfico, pudiésemos buscarlo a la zona de los 80-84 y eso nos estaría dando un trade aproximadamente un 10 o un 9%. Para trading, digamos un swing trading con una posición, con una gestión adecuada de capital, manteniendo obviamente un stop loss por debajo de los $70, ¿ok? Ya dándole ese margen de ganancia. Eso sería bastante viable. Ya lo que es una inversión a largo plazo, yo ahí sí en ese caso desde mi punto de vista diría hay que esperar. Hay que esperar porque todavía el precio del litio no ha marcado una ruptura de tendencia alcista. Hay más competidores en el sector. También la demanda no ha sido tan... O sea, la oferta, perdón, la demanda está. La oferta sigue estando bastante alta en el mercado. Por lo tanto, sería una inversión con un poquito más de riesgo. ¿Okay? Entonces, bueno, amigos,
Espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés este análisis. Para en conclusión, para invertir a largo plazo, pienso que tiene demasiado riesgo desde mi punto de vista. Para un trade, buscando un movimiento tal vez de 6-7% en rebote, teniendo en cuenta las divergencias alcistas, pudiese ser, pero siempre con su gestión de capital. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Recuerda dejar en los comentarios si te interesa alguna acción, que le demos un vistazo. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.